toda la República, y pues este grupo empezó a seguir en el Congreso de Mazatlán con la presidencia del doctor Eduardo Nuche. Este grupo se independiza a través de la marca Algía y se realiza una agrupación que se llamó CENED. Sin embargo, ya la vida cambia, los intereses también, y se disolvió el CENED para dar origen a lo que es el Centro Algía para la Educación en Salud. Si me pasan la siguiente porque no avanza. Aquí está la marca registrada, que está registrada ante el INPI, y cuando hablamos de los profesores que conforman a este panel de expertos, no es que en algún momento se nos ocurrió a un grupo de iluminados juntarnos a hacer guías, sino somos 20 profesores de diferentes estados de la República Mexicana los que le están presentando estos algoritmos para el manejo del dolor agudo postoperatorio. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Bueno, los objetivos del curso es primero darte cuenta que el paciente que sale de un evento quirúrgico va a tener dolor, que ese dolor puede condicionar problemas muy importantes que van a impactar incluso en el desenlace de salud del enfermo, que conozcas que hay guías de manejo para el tratamiento de estos pacientes, y bueno, lo que vamos a poner nosotros siempre va a estar fundamentado en la evidencia. No tenemos ninguna relación con la industria farmacéutica. Esto es muy importante porque somos un grupo independiente de la industria. Entonces, ten la seguridad que no te vamos a hablar de ningún chocho maravilloso. Y pues, ¿cuál es el problema? Entonces, para hablar del problema, les voy a dejar a ustedes a la doctora Marcela Sámano. La doctora Marcela Sámano es anestesiólogo, es también posgraduada en medicina del dolor, tiene el posgrado en intervencionismo en dolor, y ella es médico adscrito de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, buenas noches. Como les dijo el doctor Alfredo Covarrubias, yo voy a hablar del problema. ¿Qué tan frecuente es? Hemos visto que a lo largo de los años, el primer estudio que está abajo es de hace más de 30 años, y el dolor era moderado y severo se presenta en casi el 80%. En el siglo XXI, un estudio mexicano del 2004 sigue presentándose en esa proporción un 20% dolor leve o ausente, y un 80% de los casos presenta dolor severo. Se realizó un estudio también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nacional de Salvador Subirán, donde se vio en diferentes cirugías que la prevalencia del dolor era de un 61-63%. Las más dolorosas iban con un EVA mayor de 6. Las más dolorosas son las cirugías ortopédicas, las torácicas, ginecológicas, laparoscópicas y abdominal. Esto se veía que el dolor persistía hasta 48 horas después del procedimiento con un EVA mayor de 6, o sea, un dolor moderado a severo. La más dolorosa a las 48 horas era la ortopédica. La cirugía abdominal y laparoscópica seguía siendo dolorosa a las 48 horas, y a las 72 horas la más dolorosa no era ni la ortopédica, que pensaríamos en ella, sino la cirugía abdominal. Un estudio muy parecido se realizó a nivel internacional. Se revisaron 179 procedimientos quirúrgicos, de los cuales se vio que los más dolorosos eran los ortopédicos. Dentro de los 40 más comunes, 20 de ellos eran ortopédicos. Pero también dentro de estos primeros 25 procedimientos dolorosos, se encontraron procedimientos mínimamente invasivos, como son cirugía laparoscópicas, de colicistectomías, la cirugía de apéndice, la hemorroidectomía, que son cirugías que normalmente minimizamos, pero se encontraron dentro de las 25 más dolorosas de todas las cirugías. Si las juntamos por especialidad, la más dolorosa es la ortopédica, seguida por, la obstétrica, después la ortopédica, las laparoscópicas, que normalmente son las que menos caso le hacemos como dolor, y la cirugía también de hemorroides. La conclusión de este estudio fue que diversos procedimientos quirúrgicos, menores o intermedios,
Incluyen abordajes laparoscópicos, presentaron inesperadamente intensidades de dolores severos en el postoperatorio inmediato, en las primeras 24 horas. Entonces creo que el dolor es muy importante y a veces lo subestimamos por ser una cirugía pequeña. Hasta en las cirugías pequeñas podemos ver gran dolor. Y creo que ahora el doctor Orlando Carrillo, anestesiólogo. Bueno, que él se presente. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Yo soy Orlando Carrillo, mucho gusto. Creo que algunos pues ya son caras más o menos conocidas. Yo soy adscrito de anestesiología del Hospital General de México. Hice algología y terapia intensiva en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Voy a hablar realmente muy rápido en cuanto a dos diapositivas que vamos a ver ahora. En realidad, todos nosotros conocemos muy bien qué es lo que pasa cuando un paciente tiene dolor. Lo hemos vivido. O sea, hemos vivido y hemos acompañado muchas veces a ese tipo de pacientes. Pero increíblemente todavía algunos de nosotros somos un poquito ingenuos en el aspecto en que pensamos que no, hay grandes cambios con lo que hacemos el día a día en cuanto al dolor y no siempre es así. En realidad, si no usamos guías para poder darle un tratamiento adecuado al paciente que entre para una cirugía de rodilla, una cirugía de tórax, una cirugía abdominal, una cirugía laparoscópica, va a pasar lo que en la diapositiva que estamos viendo en este momento, pues nos demuestra, ¿sí? Imagínense, en 1995, el tipo de dolor leve, extremo e intenso estaba pues básicamente a la mitad del espectro de dolor de un paciente que sale a cuidados posoperatorios, pero uno pensaría que 8 años después eso debió haber cambiado y lamentablemente sí cambió, pero si se dan cuenta, el dolor extremo ahora es más, o en ese momento fue más predominante. Y si nosotros revisamos lo que está pasando en México y en otras partes del mundo, esto no cambia tanto. En realidad, lo que se ha visto que ayuda para un buen tratamiento del dolor, ni siquiera es la guía en sí, sino darle o hacer práctica diaria con una guía que nosotros podamos implementar, porque igual nos puede comentar el ASA o algunas sociedades como la europea o la asiática acerca de qué es lo que hay que hacer con un paciente determinado, pero si no lo tenemos en nuestro centro, pues de nada nos sirve. ¿Cuáles son las consecuencias de una analgesia deficiente? Esto solamente es como para ejemplificar, en realidad también lo que nosotros sabemos, pasan muchísimas cosas, ¿sí? Sobre todo a nivel central. Si pensamos en órganos como es el cerebro pues responde de una manera muy eficiente al dolor. De hecho, el dolor es uno de los estímulos en el cual el cerebro responde de una manera más rápida. Y no solamente el estímulo nociceptivo es lo que lleva a cambios como estamos viendo en esta diapositiva. En realidad sabemos que hay algunas hormonas como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, que cambian dependiendo de la intensidad que el paciente mantenga y el tiempo que el paciente mantenga con dolor. Entonces, algo tan fácil como si la serotonina disminuye, el hipotálamo en la parte posterior lo que va a hacer, pues es aumentar la temperatura, ¿sí? Y si no tenemos una cantidad adecuada de dopamina, pues lo que va a pasar es que el paciente por dolor va a tener fiebre. Y sí, ¿por qué tendría el paciente fiebre por dolor? Pues ya, por esto, que es básicamente algo que a veces no lo relacionamos, pero no solamente es eso, ¿sí? Uno podría decir, bueno, sí, las atelectasias, los pacientes que entren para cirugía torácica o abdominal y que no quieran ventilar porque tienen dolor, pues es algo muy conocido, ¿sí? Que llega a suceder. Las neumonías también. Sí, hay una relación directamente proporcional de los pacientes que no tienen un adecuado control del dolor con neumonía, lactancia tardía en los pacientes, obviamente ginecológicas, ambulación limitada que los ortopedistas pues siempre están buscando que el paciente se mueva rápidamente y no solamente ortopedistas, sino los cirujanos en general y pues nosotros también como anestesiólogos. Si sabemos que este tipo de hormonas aumentan y disminuyen muchas veces por ciclos circadianos o ultrádicos y nosotros le estamos limitando a la producción de estas hormonas o a la acumulación de las hormonas, obviamente el paciente también va a tener cambios psicoafectivos. De hecho, el dolor se parece mucho a las vías de la felicidad. Las vías de la felicidad, como sabemos, tienen que ver con la dopamina, tiene que ver con la noradrenalina, tiene que ver con la serotonina, ¿sí? Y hay cambios
con pacientes que tienen dolor. Lo peor de todo es cuando no le damos un tratamiento adecuado al paciente y se convierte en un dolor crónico, porque ya eso es una enfermedad y bueno, sabemos que el control va a ser mucho más difícil. Sangrado, ¿sí? Hay cambios en citocinas, hay cambios en interleucinas, hay una inmunodepresión, también hay sangrado, por supuesto que sí, tromboembolias, dependiendo del caprini que tenga el paciente, pero al tener dolor, pues el paciente se va a mantener sin moverse. Entonces recuerden que eso aumenta la probabilidad de que a un émbolo pues, se vaya ya sea a pulmón o a otros lados. Y pensando en estancia hospitalaria o en dinero, muchas veces pues hay que pensarlo, sobre todo si somos familiares del paciente. Entonces, en realidad, sí sabemos que la estancia hospitalaria, si no se le da un buen tratamiento, aumenta además pues de la vasoconstricción a nivel arterial o a nivel venoso y pues la disminución en la motilidad gastrointestinal. Entonces, todo ello es bastante plausible que vaya a suceder y nosotros podemos evitarlo simple y sencillamente, les digo, llevando guías que se adapten a los centros en donde nosotros trabajamos. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar un caso clínico. Entonces, pues esta rapidísima introducción sirve de puente para tener en claro muchas cosas, ¿sale? Primera cosa, el dolor posterior a una cirugía afecta a 8 de cada 10 operados. Y ese dolor es moderado a severo en intensidad. Segunda cosa, hay procedimientos que consideramos inocuos, como la cirugía incluso ocular, que puede condicionar dolor también moderado a severo en intensidad. Tercera cosa es que este dolor se puede mantener no solo durante las primeras 72 horas, como estamos pensando, sino que hay cirugía como la abdominal ortopédica, que el dolor va a durar más de 72 horas. Entonces, si yo no trato adecuadamente este dolor, como mencionaron los doctores, voy a tener muchos problemas. Un ejercicio rápido, ¿sí? Mete aire hondo. Afuera. Otra vez. Afuera. Ahora quiero que aprietes el abdomen, así los rectos abdominales, que se te ven los cuadritos, ¿ok? Y mete aire. ¿Se pudo? No, ¿verdad? Entonces, esa limitación por dolor de los músculos que participan en la compliance pulmonar son los que llevan a neumonía del enfermo, atelectasis. La siguiente cosa es respuesta metabólica al trauma. Adrenalina alta, noradrenalina alta en un enfermo cardiópata con fracción de eyección del 10, pues jura lo que igual y se te infarta, ¿no? Entonces, estas son algunas consideraciones que tenemos que tener bien en claro. Como se dieron cuenta, estamos participando en este simposio, entonces, muchos médicos de muchos lugares. Habló la doctora Sámano, que es de cancerología, habló el doctor Carrillo, que es del Hospital General de México, y ahorita les voy a presentar a un muy buen amigo de nosotros, que es el doctor Héctor Esquer, que es del estado de Sinaloa, con la presentación de este caso clínico. Eso, falla, Vic. Sí. Falla de. Ay, Te lo voy a regresar. y ahora déjenme descansar. Y teníamos audio hace rato, se los juro, ¿eh? Trata que la intro no tiene audio y ahorita ya va a hablar el doctor. ¿Sí te acuerdas cuál era? Sí. Bueno, básicamente lo que tenemos este problemita técnico. Se los presento yo. No seas malito, si me quitas esto de quién, entonces yo voy a ser temporalmente el doctor Esquer. Y entonces nuestro caso clínico es un caso como el que todo mundo puede encontrarse en una eventualidad dentro del quirófano. Nos llegan y nos presentan a un paciente
¿sí? Este va a ser un nombre, ¿sí? De pues, ¿ya? Presentación del caso clínico. Es un paciente masculino de 43 años, casado, originario de Cozalá, Sinaloa, de religión católica, su primaria completa. Él es agricultor de ocupación, su tipo sanguíneo es ORH positivo. Sus antecedentes personales no patológicos, la alimentación a sus 3 comidas diarias, a sus colaciones, tabaquismo positivo, un índice tabáquico mayor de 10, alcoholismo de hace más de 20 años, llega hasta la embriaguez, toxicomanía, ya tiene más de 19 años consumiendo marihuana casi todos los días, en ocasiones también cocaína, quirúrgicos, una apendicectomía hace 19 años, sin complicaciones, bajo anestesia regional, diabético tipo 2, desde hace 16 años en tratamiento con metformina, 850 miligramos cada 12 horas, dislipidemias en tratamiento con benzafibrato, una tableta cada 12 horas y alergias fueron negadas. El padecimiento actual inicia hace 6 años con un dolor inguinal en la región derecha, con aumento del volumen, con un EVA 3 de 10, con una nevera leve, sin irradiaciones en ese tiempo, el dolor era tipo calambre, apretón, este diagnóstico fue de hernia inguinal derecha. Los laboratorios de gabinete fueron tomados el 9 de mayo de este año, se le tomó hemoglobina de 13.8, hematocrito de 42.3, leucocitos de 11.800, plaquetas de 368.000, virus de hepatitis B y hepatitis C negativo, VIH negativo, la glucosa de 96, el BUM de 15, la urea de 33, la creatinina de 1.4, TPD de 12.5 y TPT de 39.4. El electrocardiograma que se le tomó tuvo una frecuencia cardíaca de 73 latidos por minuto, un ritmo sinusal, sin datos de necrosis, sin lesión isquemia. Se le tomó una radiografía simple de tórax donde se alcanzan a ver sin ninguna alteración. En signos vitales el paciente tiene TA de 114-80, frecuencia cardíaca de 69 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 100%, una talla de 1.62, peso de 75 kilos y medio y índice de masa corporal de 25.9. Durante el procedimiento quirúrgico, el paciente se le administraron premedicación con ranitidina de 50 miligramos, metoclopramida de 10 miligramos, ketorolaco 30 miligramos, midazolam de 3 miligramos. La tensión arterial en promedio fueron de 130 sobre 80 mililitros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 100%. Durante el procedimiento quirúrgico, al paciente se le puso un bloqueo supranoideo con bupivacaína hiperbárica, se le aplicaron 14 miligramos, se le aplicó paracetamol 1 gramo, lacetrón 8 miligramos, fentanilo 100 microgramos en 2 bolos de 50 microgramos, midazolam 4 miligramos, el sangrado fue de 150 mililitros, un balance positivo de 250 mililitros, la diuresis fue de 120 mililitros. El tiempo quirúrgico fue de 1 hora con 20 minutos y el tiempo anestésico de 1 hora con 35 minutos. Las indicaciones después de la cirugía, se le aplicó dieta líquida, tolerar, reposo relativo, solución Harman de 1000 mililitros para 24 horas, se tracciona de 1 gramo IV cada 8 horas, ketorolaco 30 miligramos IV cada 8 horas, metamizol 2.5 miligramos IV cada 12 horas, se le aplicaron 2 AINES, ranitidina 50 miligramos IV cada 8 horas, metoclopramida 10 miligramos IV cada 8 horas. Valoración postquirúrgica del dolor, se utilizó la mnemotecnia de Alicia, 5 horas posterior al procedimiento quirúrgico, el paciente refería dolor a la región inguinal del lado derecho, el dolor era tipo apretón, decía que era tipo calambre este dolor, un EVA 5 de 10, incidentales de 9 de 10, el dolor se irradiaba hacia mesogastro y se atenuaba con los analgésicos. Ok, perfecto. ¿Alguno de ustedes que quiera participar? ¿Qué es lo que te llama la atención de este caso? Sí, doctora. Pues que es un paciente que entró para una cirugía que aparentemente no debía de ser tan dolorosa, pero por el padecimiento pues sí traía un dolor agudo. Dentro de los laboratorios tenía una creatinina de 1.4 y entonces deciden si hacer un bloqueo subaracnoideo y le dan doble dosis de ketorolaco de 30 miligramos y en la segunda dosis agregan otro AINE que es metamizol. Entonces el paciente a menos de las 8 horas sigue con 5 de 10 y 9 de 10, obviamente en un grito de dolor. Entonces, fíjate nada más, a veces cuando tenemos un paciente que entra a quirófano,
y sale de quirófano, pues yo sé que a ustedes no les pasa porque todos son brillantes, pero a veces tenemos residentes, ¿no? Como nuestro CR1, ¿sí? Que imagínate que no se dio cuenta de esa creatinina que tenía este paciente, como para pensar que es un paciente diabético que tiene una complicación crónica de la diabetes mellitus, que es la nefropatía diabética. Y este R1, ¿sí? Pues del 2 de marzo, ¿sí? Pues hace lo que le enseñaron en la escuela de medicina, ¿no? ¿Le duele? Ponle AINE, ¿no? Y entonces le pone un ketorolaco en forma inicial y como bien dice la doctora, en el postoperatorio utiliza un doble esquema de AINES, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que utilizar 2 AINES, pues no es una práctica correcta. ¿Sí? La siguiente cosa es, pues ya sabes que este paciente tiene dolor, ¿no? Por las incidentales que te dijo el doctor. Y la siguiente pregunta que quiero hacerte es, ¿tendrás tú un esquema de tratamiento para ese dolor postoperatorio ahorita en tu cabeza? ¿Sí? ¿Alguien que dijo que sí? ¿Que no sea la doctora? Voy a participar. ¡Ah! Eso es. Si no lo quieres decir, no te preocupes, ¿sale? Quédate con ese esquema en tu cabecita y vamos a ver más adelante varias cosas. Ahora me voy a mover para acá. Y entonces, si se fijan, dice ahí Tlaxcala, porque yo soy del estado de Tlaxcala, de una ciudad que se llama Huamantla. Y entonces a todos mis amigos del Colegio de Anestesiólogos del estado de Tlaxcala que nos están viendo, les mando un saludo. Vamos a platicar un poquito acerca de las guías. Y cuando tú me encierras a leer, ¿sí? Te vas a dar cuenta que hay guías por todos lados para el manejo del dolor agudo postoperatorio, ¿no? Están las guías que hizo la American Pain Society, están las guías de la ASA, están las guías que hizo los australianos, están las guías que hizo la ASRA, está el grupo Prospect, está el grupo escocés, FEDELAT, que es la Federación Latinoamericana de Capítulos de la JASP, también tiene sus guías para el manejo del dolor postoperatorio, también los veteranos tienen sus... Prácticamente todos los países del mundo tienen sus guías de manejo de dolor postoperatorio. La AMED publicó en conjunto con el Colegio Mexicano de Anestesiología guías o parámetros de práctica para el manejo del dolor agudo postoperatorio, que se publicaron en una revista que se llama Cirugía y Cirujanos. ¿Quién de ustedes conoce esos parámetros de práctica? Pues después de los que participaron, ¿no? Pues después de 10 años, ¿sí? Seguí oyendo grillos a la distancia y por eso diseñamos estos cursos, porque leer todos estos parámetros es complejo para todos nosotros. O doy una anestesia, me pongo a leer los 500 parámetros y aparte me pongo a leer la última aparatito de laringoscopía, así que con la inspiración divina solito llega y se infla la mascarilla laringea, ¿no? Con una videocámara súper bonita y a leer todo lo que tenemos que leer todos los anestesiólogos todos los días, ¿no? Entonces, lo primero que coinciden todas las guías, ¿sí? Por lo menos los veteranos, los británicos, este grupo que es el grupo de americano para la calidad en salud y la ASA, llegan a un punto principal y es que tiene que haber comunicación entre todos los servicios. ¿Eso qué quiere decir? El paciente llega a urgencias. En urgencias lo ve el urgenciólogo. El urgenciólogo le habla al cirujano y le habla al anestesiólogo. Juntos valoramos al paciente y decidimos el esquema analgésico que va a usar previo a la cirugía y el esquema que se va a usar posterior a la cirugía. Le hablamos a enfermería y enfermería en otros países del mundo tiene un papel más proactivo, de tal forma que ellas también pueden hacer prescripción de fármacos. Y entonces yo me pregunto, ¿funcionaremos igual aquí en nuestro país? Y si no funcionamos igual, a lo mejor tendríamos que hacer cosas para que funcionáramos igual. Entonces, esta interacción de servicios incluye a los servicios de enfermería. La segunda cosa que coincide en todos ellos es en que hay que hacer una planificación para el manejo del dolor. Así como planeamos la anestesia que le vamos a dar al paciente, también tenemos que planear el manejo del dolor postoperatorio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente con la visita preanestésica, pero hay cosas que se nos olvida y es la educación. ¿Cuántos de nosotros le decimos al paciente, si usted tiene dolor, pida un rescate? Y
Después del midazolam, ¿cuántos pacientes se acuerdan que si tienen dolor pueden pedir un rescate? Se nos olvida que usamos un amnésico. Yo puedo platicar con el paciente antes de entrar a sala, pero va a tener amnesia, entonces ni se va a acordar de mí, ¿no? Y entonces son cosas bien interesantes. Entonces, no solo hay que educar al paciente, sino también hay que educar a la familia. La siguiente cosa es la premedicación, que todos ustedes la saben mejor que muchos de nosotros, y la vigilancia por un servicio de dolor agudo. Los anestesiólogos somos una especie en peligro de extinción. ¿Sí se han dado cuenta que en todos los hospitales hay bases para anestesiólogos? ¿Eso qué quiere decir? Que no hay suficientes anestesiólogos para cubrir los requerimientos hospitalarios. Y yo que soy profe de pregrado, me enfrento a los chicos que van saliendo y que no quieren hacer especialidad, que porque el ENARM es muy complejo, que mejor voy a hacer una maestría en ciencias ocultas, en fin, ¿no? Y entonces, ¿quién va a atender esos servicios de dolor agudo cuando estamos nosotros pegados a una máquina de anestesia con 4 o 5 trabajos al mismo tiempo, no? Entonces, esos servicios de dolor agudo, ¿quién los tendrá que manejar en este país si no nosotros? La siguiente cosa es la analgesia multimodal. Y esto es un punto que vamos a abordar más adelante, pero coinciden todas las guías en que hay que utilizar un AINE con paracetamol, ¿sí?, para ahorrar opioides. Hay que usar analgesia, preferentemente neuroaxial, si es posible, más opioides. Infiltrar la herida quirúrgica, como lo hacía mi maestro Nuche, ¿sí?, y analgesia controlada por el paciente si es posible. ¿Por qué si es posible? Porque la analgesia controlada por el paciente es con un casetcito especial. Sí, las bombas de PCA. ¿Cuánto cuesta cada casetcito? Son caritos, ¿no? Y entonces, ¿cuántos pacientes pueden pagar, ¿sí?, 2,500, 3,000 pesos por un cassette para darse anestesia controlada por el paciente, ¿sí?, en un hospital del Seguro Social en San Quintín de las Tunas Verdes, ¿no? Entonces son cosas que tenemos también que tener en consideración. Y la otra cosa es la analgesia con bloqueos regionales. La siguiente cosa que es importante que tenemos que tener en cuenta es, ¿sí?, hay unas guías padrísimas que acaban de salir, al menos en estos últimos 2 años, que hace la Asociación Americana de Dolor, la Asociación Americana de Anestesiología y la Asociación Americana de Anestesia Regional. Y está muy bien porque conjuntan todo lo que ellos publicaron sobre guías para el manejo del dolor postoperatorio. Y ponen cosas muy específicas que no habíamos tomado en consideración antes, y es la población pediátrica. En la población pediátrica dicen cosas muy interesantes. La primera es, los padres de los niños que serán operados deben recibir orientación y educación para atenuar el dolor de sus niños al solicitar rescates de forma oportuna, óptima, eficiente y efectiva. Otra cosa interesante es, ¿sí?, que los clínicos debemos educar a toda la familia que está con el paciente, porque como le vamos a producir amnesia, entonces el paciente no se va a acordar de qué es un rescate ni en qué momento lo tiene que pedir. Y tenemos que enseñarle con la escalera analgésica, ¿sí?, del 0 al 10, en qué momento es cuando se pide el rescate. Y que no es como yo familiar visualizo al enfermo, ay, como que lo veo como que tiene dolor, sino el paciente es el que tiene que decir la intensidad de su dolor para que consecuentemente podamos pedirle el rescate. 30% de los pacientes geriátricos que son sometidos a cirugía ortopédica de cadera hacen delirium postoperatorio, ¿no? Y entonces esos pacientes se están quejando, ¿no? Y si lo subo a piso con la queja, el familiar que no está educado puede pensar que tiene dolor. Y lo que estamos viendo entonces es delirium posterior al evento quirúrgico. Y el delirium no se trata con opioides, ¿eh? Se trata con otros fármacos. Ay, ya me salí. ¿Le aprieto otra vez? Aquí estás. Luego, ¿cuáles son las diferencias entre las guías? Pues las diferencias que tienen, por ejemplo, la de los australianos es ansiedad postoperatoria es igual a mayor intensidad del dolor e insatisfacción con la analgesia. ¿Cuántos pacientes que metes a quirófano no están hechos, ¿sí?,
un tembeleque de nervios. Y entonces, a lo mejor necesitaríamos un psicólogo para enseñarles algunas cosas. O bien aprender nosotros de nuestros psicólogos, imaginería guiada y en fin, otras cosas que vamos a ver más adelante. La siguiente cosa es el número necesario para tratar. ¿Se acuerdan qué es el número necesario para tratar? Es a cuántas personas le tengo que dar una dosis, dolor, hipertensión, hiperglicemia, al 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que si se lo tengo que dar a uno, para que a uno le baje el síntoma, qué buena medicina, ¿no? Pero si se lo tengo que dar a 10 millones para que a uno le baje el síntoma, pues ese chocho no sirve para eso. Un número necesario para tratar que es aceptable en medicina es un número que sea menor de 5. Entonces, cuando vemos el número necesario para tratar, dice que tiene que ser para el mismo procedimiento quirúrgico, en la misma población, en igualdad de circunstancias. De tal manera que si yo quiero saber si el paracetamol funciona para cirugía ortopédica, tendría yo que tener exactamente pacientes de la misma característica, o todos geriátricos, o todos jóvenes, o todos niños, para el mismo tipo de cirugía y por la misma vía de administración. Esto, que es lo que dice el Grupo Prospect, nos puso en otra dimensión, porque entonces tenemos que buscar manejos analgésicos para cada una de las cirugías que realizamos, de tal forma que no es una receta de cocina. Y el Grupo Prospect, por eso, tiene guías específicas de manejo para cada uno de los procedimientos quirúrgicos. Cirugía de colon, cirugía de mama, ¿sí? Apéndice, como es este caso. Entonces, cuando nosotros empezamos a juntar toda esta información, empezamos a ver nuestro primer algoritmo, que es la comunicación entre grupos, informar, explicar y asegurar la información, ¿sí? Proporcionar analgesia preventiva. ¡Ojo! Van a escuchar muchos compañeros que dicen la analgesia preventive o preemptive. En castellano no existe esa diferencia que existe en inglés. En castellano es toda analgesia preventiva y lo que cambia es el momento de la aplicación. ¿Sí? Antes de la eventualidad quirúrgica o durante la eventualidad quirúrgica. ¿Sí? La siguiente cosa que es importante es, ¿puedo ponerle una técnica neuroaxial? Porque a lo mejor tiene un glomus carotidio, ¿sí? Y pues ni modo que le ponga el catéter en la foramen magnum, ¿no? Entonces, ¿puedo poner una vía neuroaxial? ¿Puedo utilizar una técnica regional? Y la siguiente cosa es, hay que utilizar analgesia multimodal y utilizar estrategias para el manejo del dolor. Y les tengo una sorpresa, que es un regalo. Se lo vamos a dejar a la directiva del Colegio Mexicano de Anestesiología. Es un libro. Es un libro que hicimos nosotros de toda la información que tenemos en dolor agudo. Es un libro que se encuentra en PDF, entonces van a tener que atormentar el correo para recibir ese libro, que es completamente gratuito. Lo registramos a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, entonces es un libro que tiene registro ante el derechos de autor y pues tenemos esa facultad de regalárselo y entonces si están ustedes viéndonos o aquí, manden un correo para que tengan ese libro, donde vienen exactamente todos estos algoritmos. La siguiente cosa es, con base en lo que dice la American Pain Society, las asociaciones italianas, lo que dice la ASA, los veteranos de guerra, la Federación Mundial de Asociaciones para y colegios de anestesiología, ¿sí? Ellos dicen este abordaje que está padre, ¿sí? Piensa en la escalera analgésica de la OMS, pero ojo, la escalera analgésica de la OMS se hizo para pacientes con dolor por cáncer. ¿Aplicados en dónde? En África. ¿Sí? ¿Por qué personal paramédico? Porque ya se habían comido a todos los médicos. No, no es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La Federación Mundial de Asociaciones de Anestesiología dijo en los 2000, vamos a utilizar también la escalera analgésica nosotros, pero pensando que 8 de cada 10 tiene dolor moderado a severo en intensidad. Si tengo dolor moderado a severo en intensidad, empiezo con opioides, no empiezo con una AINE. Y eso le ha costado mucho trabajo entender a los cirujanos porque le tienen miedo a los opioides. Decir opioide es decir Mufasa, ¿sí? Opioide, el coco, ¿sale?
Pero tenemos que tener especial cuidado, ¿sí? Porque cuando dicen por ahí, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Los norteamericanos, canadienses, australianos, alemanes, tienen mucho miedo ahorita a los opioides. La administración Trump está con las piernas, ¿no? Así por los opioides, ¿no? Pónganse a pensar esto. En Estados Unidos y en Canadá se prescriben entre 700 y 900 miligramos equivalentes a morfina per cápita. En toda Latinoamérica se prescriben 12 miligramos equivalentes a morfina per cápita. En México, 5. ¿Tendremos esos problemas que tienen esos amigos? Si ni morfina tenemos en nuestro hospital, a duras penas tengo fentanil, si hay un precioso martillo para darle un martillazo en la cabeza al paciente con la fuerza suficiente para romper una nuez, pero con no la fuerza necesaria para romper el cráneo, ¿no? Entonces, ¿sí? Utilizamos esta escalera analgésica de la OMS, ¿sí? Pensando en que voy a utilizar analgesia regional si es posible, y si no es posible voy a tener que utilizar una dosis de opioide. Y esos opioides que puedo utilizar pueden ser opioides débiles, opioides potentes, pero siempre en una equipotencia de 15 a 20 miligramos equivalentes a morfina, ¿sí? En el libro que van a tener ustedes van a aprender a hacer rotaciones opioides. Tenemos que utilizar un ahorrador de opioide y el caso del paracetamol es el mejor ahorrador de opioide. Pero ojo, porque no es para todos exactamente igual. ¿Se acuerdan los que son más o menos de mi rodada? ¿Sí? Bueno, todos ustedes son más jóvenes que yo, entonces son más o menos de mi rodada. ¿Se acuerdan que nos decían en la Facultad de Medicina que la dosis máxima de paracetamol eran 4 gramos día, verdad? Y después nos dijeron, no, son 3 gramos día. Y después nos dijeron, el paciente geriátrico son 2.6 gramos día. Y después nos dijeron, el enfermo renal son 2 gramos día. Entonces, tenemos que tener bien claro a quién le voy a dar paracetamol como efecto ahorrador y cómo. Y la siguiente cosa, ¿está anticoagulado o no está anticoagulado? Porque si está anticoagulado, entonces no voy a poder utilizar paracetamol porque hace interacción farmacológica con los acenocomarínicos. La siguiente cosa es, tengo un componente inflamatorio, utilice un antiinflamatorio, siempre y cuando se pueda. Si el paciente es nefrópata, ¡ey! Calma, no lo uses. Si el paciente es cardiópata, ojo, no uses Coxips. Si lo acaban de trasplantar, ojo, no uses Coxips, ¿sí? Si tiene una gastropatía, bien, dale un protector de la mucosa gástrica, ¿sí? Dale una bomba de protones, ¿no? Si este paciente es sometido a cirugía ortopédica, ¿tendrán los Coxips un impacto en la remodelación ósea? Muchos del grupo de la medicina del deporte han evidenciado que los Coxips pueden tener un impacto en la remodelación, en la cirugía ortopédica del deportista de alto rendimiento. Y bueno, tiene un componente neuropático, neurogénico, ¿valdrá la pena utilizar un neuromodulador? Si tengo tramadol por el síndrome serotoninérgico, a lo mejor no puedo usar antidepresivos, a lo mejor tengo que usar gabapentinoides, pero si no tengo tramadol ni tapentadol, a lo mejor se puede usar antidepresivos. La otra cosa es, en las recomendaciones recientes que les dije, de la American Pain Society, la ASHRA y la Sociedad Americana de Anestesiología, fíjate, ellos recomiendan que pueden ser utilizados los TENS, estimulación eléctrica transcutánea, para disminuir el consumo de opioides. Ellos sugieren el abordaje cognitivo-conductual. O sea, ya se están integrando a los psicólogos, a los servicios de dolor agudo, porque el que está ansioso tiene más dolor y el que está ansioso está más insatisfecho con lo que estoy haciendo. La otra cosa es evitar a toda costa la vía intramuscular, ¿sí? Utilizar PCA si es posible, gabapentinoide en ciertos tipos de cirugía. No es para todas las cirugías. ¿Qué cirugías tienen realmente un poco de evidencia de que sirve el gabapentinoide? Aquellas donde hay lechos neurogénicos muy grandes. ¿Como cuál? ¿Sí? Vesícula, ¿sí? Mama, ¿sí? Cirugía inguinal, ¿sí? Cirugía proctológica. Entonces, a lo mejor esos casos sí se van a beneficiar del gabapentinoide. Están en contra de la ketamina. El grupo Prospect está en contra de la ketamina endovenosa. Infusiones de lidocaína para cirugía laparoscópica. Es algo que está ahorita empezando a crecer con el boom de la anestesia libre de opioides.
Entonces tenemos que también pensar que son antiarrítmicos. Ojo con eso. ¿Sí? Adicionar clonidina en bloqueos regionales y en casos especiales tienen que ser manejados conjuntamente con clínica del dolor. ¿Qué es un caso especial? ¿Cuántos de ustedes saben manejar metadona? Así, que no trabajan en una clínica del dolor. ¿Sí? Entonces, fíjate que es bien interesante. Metadona alarga el QT, ¿no? Si yo le pongo un antibiótico que alarga el QT y además le pongo ondansetron que alarga el QT, pues mañana ya no tengo paciente, ¿no? Pero fue una práctica inocente, ¿no? Pues es que yo no sé usar metadona. Esos casos, por ejemplo, son los que tenemos que consultar con un experto en dolor para que nos ayude con las interacciones farmacológicas. Y el algoritmo se hace súper fácil. Súper fácil. No utilice AINE más AINE porque sabemos que disminuyen la perfusión renal y eso es lo que causa la insuficiencia renal, la inhibición de las prostaglandinas. La siguiente cosa es, si tengo dolor neuropático, use un neuromodulador. Si quiero ahorrar opioide, quiero sinergismo opioide, uso paracetamol, considera la analgesia multimodal. Si hay un componente inflamatorio, use AINE, ¿sí? No utilice cualquier AINE. Hay AINEs que únicamente se utilizan por 3 días de acuerdo a su IP, ¿sí? O IPP en México, ¿sí? Que es el ketorolaco, no más de 3 días. ¿Sí? En el IPP mexicana dice de 5 a 7 días y es el único AINE que lo dice, ¿sí? Pero tengan cuidado porque ketorolaco para cirugía ortopédica en rodilla en España ya no se utiliza. Ketorolaco para tonsilectomías en población pediátrica ya no se utiliza, entonces tengan cuidado. Tengo acceso neuroaxial, pues puedo utilizar una vía neuroaxial y si no utilizo una vía regional y si no, opioide 15 a 20 miligramos endovenosos por día equivalentes a morfina. Para la entrega en recuperación, pues es lo que hacemos todo el tiempo. Yo creo que esto es ya está más que visto por todos nosotros y más sabido por todos nosotros, ¿sí? Pues en quirófano, pues el anestesiólogo que lleva el caso, pues pone las complicaciones transoperatorias, proporciona indicaciones con bases a problemas específicos, ¿sí? Podemos empezar, ¿sí? Esquemas profilácticos, ya sea de antibióticos, de coagulantes o bien nutricionales. Y en recuperación, pues todo lo que hacemos, ¿no? Evaluar al paciente, utilizar nuestros BLS o ATLS para ver cualquier problemática que pueda presentarse, ¿sí? Y la evaluación del dolor. Y para subir al paciente a piso hay que evaluar y reevaluar el dolor, ¿sí? Cada vez que sea necesario. Ok. Pues vamos a continuar con nuestro caso clínico y para esto les dejo a la doctora María López Collada del Instituto de Cancerología del Estado de Chihuahua. ¿Das volumen? Tres alimentos al día: tabaquismo, alcoholismo y toxicomanías positivas. Cirugías, diabetes y dislipidemias también positivas. Las alergias están negadas. La evolución postoperatoria fue de la siguiente manera. Se trataba de una diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución en tratamiento con metformina sin complicaciones crónicas aparentes y en el hospital se presentó una diuresis de 10 mililitros por hora. Una hemoglobina glucosilada de 10, hemoglobina de 9, creatinina de 1.6, urea 64 y albúmina urinaria de 23 miligramos por decilitro. Los laboratorios del día 9 de mayo de 2018 revelaron lo siguiente: hemoglobina 13.8, hematocrito de 42, unos leucocitos de 11.800, plaquetas a niveles normales en 368.000, virus de hepatitis negativos, VIH negativo, una glucosa en 96, BUN en 15, urea 33, creatinina en 1.4 miligramos por decilitro, TP en 12.5 y TPT en 39.4. Perfecto. Entonces, siguiendo este caso clínico, es a tu esquema que pensaste originalmente, ¿le harías algún cambio? Y la pregunta concisa sería dado que este es un caso de un paciente diabético con una nefropatía evidente, ¿qué opioides son los que serían de elección en un caso de un paciente de estas características? ¿Bupre? ¿Habrá algún otro? ¿Fentanil? Morfina quizá no, ¿sí? Pero ¿habrá otro?
que también viene endovenoso y que empieza con oxi y acaba con codo. ¡Ah, muy bien! ¡Eso! Perfecto. Entonces, vamos a continuar con estas consideraciones específicas y les dejo nuevamente al doctor Orlando Carrillo. Bueno, pues está bastante interesante, ¿no? Lo que realmente estamos viendo ahora es que hay muchas formas de poder dar una atención adecuada al paciente. En este caso, llevando el ritmo del paciente, de este caso clínico, pues hace un momento comentaban muy bien acerca de que un paciente como este, pues ya con la creatinina que tiene y el tipo de cirugía, seguramente tiene una falla renal, ¿sí? En realidad, ¿qué tipo de falla renal tiene? Pues lo que generalmente los pacientes urgentes, los pacientes de edad avanzada, los pacientes que tienen una cirugía muy prolongada que nos prometen 2 horas y son 16 horas, pacientes que llegan deshidratados, suelen tener y nosotros muchas veces pues aumentamos las probabilidades de una falla, que es una falla renal aguda, ¿sí? Una falla renal de tipo AKI, que sabemos que se divide en 3, aquí 1, aquí 2, aquí 3, dependiendo de la lesión que tenga en el riñón. Y si eso, pues, le aunamos todavía que puede ser un paciente que tenga ya una falla crónica, pues entonces probablemente vayamos a llevar al paciente a necesidad de reemplazo renal, ¿sí? Ya sea de hemodiálisis, ya sea diálisis peritoneal, o pues esperemos que no, algo más crónico en donde tengamos que cambiar el riñón a otro nuevecito, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer si el paciente tiene estas características y le tenemos que controlar el dolor? Hay muchas formas de poder darle un tratamiento adecuado al paciente con protección renal, ¿sí? Obviamente ya conocemos de las más conocidas es utilizar líquidos como debe ser, ni pasarnos de líquidos, ni tampoco no usar. ¿Cómo saber cuánto de líquido estamos usando y si está bien utilizado? Pues nos dice Salud. A nosotros nos comentan luego algunas guías, como son las guías de la AJA o las guías del ATLS, que bueno, utilicemos una cantidad específica para un paciente, ¿sí? Y no te pone de qué edad. Acuérdense que ese tipo de tratamiento o de reanimación son sobre todo para pacientes pues que tienen un choque hipovolémico o que son pacientes de trauma. Un paciente con trauma, pues no nos vamos a acercar a él y pues si está sangrando en la vía pública, pues vamos a pensar cuántos años tendrá, cuánto medirá, ¿no? Pues le ponemos lo que podamos, le colocamos los litros que nos dicen en las guías, que pueden ser entre 2 y 3 litros de solución cristalina, ¿sí? De solución cristaloide, y pues con eso ya vamos viendo cómo. Pero si estamos en un hospital, si estamos hablando que estamos en una institución de segundo o tercer nivel, pues bueno, nosotros ya tenemos que dar un tratamiento más adecuado, ¿sí? No hablar le vamos a dar entre 15 y 20 mililitros por kilo al paciente para reanimarlo, sino bueno, vamos a revisar tal vez en un principio unos 15 mililitros y ver cómo responde ante una carga hídrica, ¿sí? ¿Con qué? Pues con ultrasonido probablemente para ver pues líneas B o líneas A en lo que es el pulmón, para ver que no estamos sobrecargando al paciente. Y bueno, tenemos varias técnicas, pero para no ahondar tanto en este caso, porque si no nos vamos a ir acá a las 11 de la noche, pues en sí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Si el paciente entra a cirugía, por favor, el opioide tiene que ser central en el tratamiento. Y eso lo sabemos nosotros. Yo sé que no lo tendría que recalcar, pero bueno, si hay alguien aquí que no sea anestesiólogo, pues recuerden eso, el opioide es el tratamiento central porque independientemente del tipo de cirugía, tenemos que pensar en que un paciente posquirúrgico va a tener muy probablemente un dolor de moderado a severo si no hacemos algo. Entonces, bueno, es el principal o la principal función del opioide es evitar ese tipo de dolor, porque pues algunos podrán decir es que fui al ASA y me dijeron que los pacientes anestesiados no tienen dolor porque pues no hay comunicación entre lo que son áreas subcorticales con los supracorticales y eso pues ya no se puede llamar dolor, ¿no? No hay una emoción y sensación desagradable. Bueno, sí, pero pues tenemos que pensar que el paciente, aunque no tenga dolor, entre comillas, en la plancha, en la mesa quirúrgica, aunque no tenga dolor en la mesa quirúrgica, pues tiene respuesta simpática a un estímulo nociceptivo. Entonces, pues eso puede llevarlo, como nos comentaba hace un rato el doctor Covarrubias, a que tenga infarto,
a que tenga problemas pulmonares, a que tenga posteriormente respuesta metabólica compleja, porque acuérdense que aumenta la insulina, aumenta la glucosa, aumenta la producción de glucosa, disminuye la función y la producción de insulina, entonces nos va a llevar problemas. Pero regresando a esto, ¿sí? El opioide pues es lo primero. Pero, ok, ¿qué tipo de opioide vamos a utilizar con los pacientes renales? Pues los dos opioides más comunes que tenemos en los hospitales, que es el fentanilo y la buprenorfina, pueden funcionar, pero sobre todo el fentanilo. El fentanilo es el opioide que yo les diría, utilícenlo de base. Si no lo tienen, como sucede en algunas instituciones, que les dan una ámpula para 24 horas o media ámpula para 72 horas, que no entiendo muy bien por qué, bueno, pues pueden utilizar buprenorfina, o en dado caso, si no tienen de otra, nalbufina, pensando que es el peor opioide que podríamos usar, el peor, ¿eh? O sea, si el paciente, probablemente ustedes trabajen en un hospital de trauma y viene para una reducción, ¿sí? Para una luxación y lo van a reducir, bueno, lo podemos usar porque sabemos que probablemente después de reducirlo ya no va a tener tanto dolor, pero acuérdense que usamos un medicamento como este, que se va a ir a los receptores MOR, y los va a cancelar o va a evitar que funcionen los medicamentos que van hacia ese receptor, pues básicamente durante 4 o 6 horas no va a haber poder humano, hablando de opioides, que puedan darnos una buena analgesia. Y bien, entonces ya sabemos y pueden utilizar los cuadros que ustedes quieran. En realidad, las guías que nosotros presentamos pues son de pacientes preferentemente mexicanos. Cuando no se puede, pues tomamos de otros lugares, ¿no? Pues, pero preferentemente mexicanos que sí nos demuestran con evidencia cuáles son los medicamentos o cuáles son los opioides que se pueden utilizar dependiendo de la depuración de creatinina. Entonces aquí podemos ver que el fentanilo se puede utilizar bastante bien, ¿ok? Hay otros como la morfina que hay que tener mucho cuidado. Vean, si nosotros bajamos a una depuración de creatinina de hasta 50-30, el porcentaje de morfina, si lo utilizaran, tendría que ser básicamente a la mitad, ¿sí? Pero de todas maneras, si este medicamento se acumula, y acuérdense que hay dos tipos de metabolitos que son más potentes que la morfina en sí, ¿sí? El 3 y el 6, y por eso, gracias, y por eso uno es nefrotóxico y aparte también te provoca problemas cerebrales. Y el otro es más poderoso que la morfina, así que nos puede llevar a una depresión respiratoria. Entonces, este medicamento, si se puede, no usarlo. Pero si lo van a usar porque no tienen algún otro medicamento, tampoco está completamente contraindicado. Solamente sigan las guías de lo que se tendría que usar para evitar ningún tipo de susto, ¿no? Y pues tenemos esto también que nos estratifica qué tipo de opioide se puede usar en un paciente con daño renal, ¿ok? Nosotros nuevamente tenemos la ventaja del fentanilo que está entre los del grupo 1. Acuérdense que el fentanilo se metaboliza en el hígado, pero los metabolitos del fentanilo no te van a provocar problemas clínicamente significativos, entonces está muy bien. El segundo yo lo pondría a la metadona. La metadona es una maravilla, pero la metadona en México solamente vía oral, entonces no le vamos a dar a un paciente vía oral antes de que entre a la cirugía. En otras partes del mundo hay metadona y pues funciona bastante bien, sobre todo porque la metadona, dependiendo de la dosis que lo utilicemos, vamos a tener un efecto muy bueno y además se puede utilizar en los pacientes que tienen problemas de adicción. El fentanilo o la buprenorfina, si lo usamos en pacientes con adicción, van a tener el fentanilo un alto riesgo de que el paciente pueda depender otra vez de un opioide. La buprenorfina de manera parcial, pero la metadona es bastante buena para evitar que un paciente que ya tuvo un problema previo o que genéticamente pudiera tenerlo, pues lo llegara a tener. El grupo 2 son aquellos que tienen metabolitos activos, pero tienen bajo riesgo de toxicidad, y entre ellos están estos tres. Y uno podría decir, pues si el tramadol lo usamos todo el tiempo, pues vean, cuando nosotros tenemos que dar un tratamiento o tenemos que utilizar un medicamento en este tipo de pacientes para evitar el dolor postquirúrgico, váyanse si pueden a la buprenorfina. ¿A qué dosis? Pues dependiendo qué hicieron y lo van a ver en las guías. Si le dieron una anestesia regional o anestesia combinada, pues se pueden ir a dosis tan bajitas como de 1 a 3 microgramos. Si no, pueden irse al doble, entre 3 y 6 microgramos, ¿ok? Si van a usar tramadol, pues cuidado, acuérdense, insuficiencia renal hay que disminuir las dosis, ¿sí? De 400 nos vamos hasta 100 cuando tenemos un AQI2 o cuando tenemos un CADIGO 2 o CADIGO 3, entonces ya mayor de CADIGO 3 o mayor a un AQI2 no se debería de utilizar porque no hay suficiente evidencia y entonces sí te puede dar
Acuérdense que este es un medicamento que proviene de la codeína y la codeína sí tiene metabolitos que te pueden llevar a problemas de toxicidad, ¿ok? Lo mismo que la hidromorfona y la oxicodona. Mira, si vamos al grupo 2B, que aquí está la morfina, metabolitos activos y de riesgo moderado de toxicidad renal, toxicidad cerebral, o sea, nos puede dar riesgos hasta de convulsiones o pacientes que puedan tener psicosis, sí, por morfina. Entonces, cuidado con eso. Y además de que pues, se pueda aumentar el tiempo en el cual se puede eliminar y entonces nos dé represión respiratoria. Y los que están contraindicados totalmente por el elevado riesgo de toxicidad, pues está el dextropropoxifeno, que de hecho ya salió del mercado, y la codeína, que también básicamente ya salió del mercado. La codeína se utiliza sobre todo para en jarabe de tos, pues para evitar este reflejo tosígeno, ¿sí? Entonces, bueno, era nada más lo que les quería comentar y continuamos con el caso clínico. Okay. Para este caso clínico les presento al doctor Emanuel Poncius Canga. Él se encuentra en la ciudad de Monterrey. Veamos pues la valoración postquirúrgica del dolor. Es importante señalar que una evaluación solamente de la intensidad del dolor no es suficiente para poder brindar un adecuado tratamiento, por lo que siempre se recomienda un abordaje multidimensional del mismo. Empleemos pues en este caso, como viene en la diapositiva, el mnemotécnico Alicia. A de aparición, pues es un dolor que aparece relacionado a la incisión quirúrgica, a la cirugía. L de localización, pues estamos hablando de una cirugía de plastía inguinal. Y de intensidad, el paciente nos está refiriendo un EVA 5 de 10 con un dolor incidental al movimiento 9 de 10. Cuando le cuestionamos al paciente características de este dolor, el paciente nos refiere a un dolor tipo calambre. Al hablar de su irradiación, el paciente dice que su dolor se dirige hacia mesogastrio. A, de factores que nos pueden aumentar o atenuar el dolor, este paciente respondía adecuadamente a la utilización de analgésicos. En una evaluación posterior a los 3 meses de cirugía, encontramos que el dolor sigue presente en este paciente. Uno de los rasgos importantes del dolor crónico postquirúrgico es su duración mayor de 2 meses. Otra de las cosas importantes a valorar es que este dolor no está siendo producido por ninguna causa preexistente. No había una lesión antes fuera de la hernia inguinal. Y que además la cicatrización es completa, es decir, no existe una infección, no existe un rechazo de malla, por ejemplo, que pudieran estar condicionando el dolor en este caso. Por último, al hacer una exploración física del dolor, recordemos que el dolor crónico postquirúrgico puede tener características neuropáticas. En este paciente observamos un punto máximo de dolor marcado en negro, y luego tenemos áreas de hipoestesia y áreas de alteración de la sensibilidad dolorosa. Hipoestesia al cepillado en el área verde, hipoestesia táctil en el área roja, hipoestesia al frío en el área negra, y por último vemos un área alargada que se dirige hacia la parte de la bolsa del testículo de hiperalgesia táctil. Ok, ¿a quiénes ustedes los han operado la vesícula? Ay, qué buenas vesículas tienen todos, está padre, ¿no? Y si o no, después de que te quitan la vesícula, los que estamos posoperados de vesícula, si o no se siente chistoso cuando comes grasas, como cosquilleos, como piquetes, ¿sí? Y hay pacientes que les duelen, ¿no? Pues ya me quitaron la vesícula, ¿no? Sí se han dado cuenta que algunos pacientes, como es este caso, les hacen una reparación de un defecto herniario y a los 20, 30 días vuelven a entrar a quirófano y ahora les ponen una malla y después vuelven a entrar y les quitan la malla y les ponen una malla rosa y después los sacan, los vuelven a meter y les quitan la malla y los mandan con el psiquiatra. ¿Se han visto esas historias? Entonces, ese es un caso bien importante porque ¿has visto casos en los que el dolor postoperatorio se vuelva crónico? ¿Cuántas cirugías de mama meten a quirófano? Eso es 25% de esas mujeres van a tener dolor post-mastectomía. Entonces es bien importante tener en cuenta esta eventualidad. Y para platicarnos un poquito del dolor crónico postoperatorio, los dejo con la doctora Marcela Saman. Ok.
Ya ahorita estaba mencionando el doctor Uscanga algunos de los parámetros que se miden para los criterios diagnósticos de dolor posoperatorio persistente o dolor posoperatorio crónico, que es el dolor que se desarrolla después del evento quirúrgico, dolor que persiste 2 meses después de la cirugía, ya que haya cerrado obviamente la herida, ¿no? Si no está cerrada la herida, no podemos considerarlo un dolor crónico persistente o un dolor crónico posoperatorio. El dolor se localiza en el sitio quirúrgico, que eso es importante. La posibilidad de que el dolor sea producido por otra causa se está ya descartada, que no haya una nueva hernia o que haya algún otro problema que lo esté causando y pues otras causas que estén excluidas. Los factores, existen diferentes factores de riesgo para que el paciente desarrolle dolor posoperatorio crónico. Hay veces que no están presentes y de todas maneras desarrollan dolor posoperatorio crónico, pero hay que tomar en cuenta que el ser mujer, como casi todos los dolores, aumenta el riesgo de que presenten los pacientes dolor posoperatorio crónico. La reintervención, pacientes que son reintervenidos más de una vez, tienen mayor riesgo a que en la segunda cirugía o tercera cirugía desarrollen dolor posoperatorio crónico. Que haya dolor moderado o severo 1 mes previo a la cirugía. Por eso la importancia del control del dolor previo a cirugía en los pacientes que tienen algún dolor. Los pacientes jóvenes. Se ha visto que en mayores de 65 años es menos frecuente el dolor posoperatorio crónico que en los adultos de 18 a 65 años. Pacientes con catastrofización, o sea que todo lo exageren, pues también tienen mayor riesgo de dolor posoperatorio. La ansiedad, el que haya una compensación laboral, también como todos los dolores crónicos, se ve influenciado por esto. Factores genéticos y el control de la inhibición del dolor sea difusa o deficiente. Factores intraoperatorios importantes, el tiempo quirúrgico. Entre más larga sea la cirugía, más riesgo va a tener a un dolor posoperatorio persistente. Un abordaje con trauma neural, como le decía el doctor Alfredo Covarrubias, donde haya más inervación y corten más número de nervios, es más dolorosa. La toracotomía, por ejemplo, que realmente ahí rasgan y están jalando durante toda la cirugía. Los nervios intercostales, por eso llega a ser tan dolorosa. De hecho, alrededor del 40% de los pacientes que son sometidos a toracotomía van a presentar dolor posoperatorio persistente. Factores posoperatorios importantes. Dolor severo en intensidad, o sea que el dolor no se ha controlado durante el posoperatorio inmediato, sobre todo las primeras 72 horas, pero también después de esto, como decíamos en la cirugía abdominal. Que haya radioterapia en el sitio quirúrgico. Por ejemplo, también las pacientes que se operan de cáncer de mama, una gran parte, aunque sean estadios clínicos 1 y 2, se llegan a radiar. Entonces, estas tienen mayor riesgo a presentar, aunque sean cirugías pequeñas, mayor riesgo a presentar dolor posoperatorio persistente. El que se expongan a quimioterapia neurotóxica, como los taxanos, también en el caso de la cirugía de mama. Se utiliza mucho los taxanos y por esto mismo desarrollan más dolor posoperatorio persistente. Que haya depresión y ansiedad en estas pacientes o una vulnerabilidad psiquiátrica. Esos van a ser factores que nos van a aumentar el riesgo de que esta paciente desarrolle dolor posoperatorio persistente. Por eso es importante no solamente valorar la parte médica, sino también esta parte psicológica del paciente. Desde previo a la cirugía, la catastrofización del paciente, la ansiedad del paciente y en el posoperatorio igual, ansiedad y depresión del paciente, ya que estos van a ser factores de riesgo para que el paciente desarrolle el dolor posoperatorio persistente. Existe un índice predictivo de dolor crónico o dolor posoperatorio persistente que fue descrito por Lambertholm, en el 2015. Incluye 5 puntos importantes. Te va a predecir o te va a decir que el riesgo que tiene el paciente dependiendo cuántos puntos tenga el paciente positivo. El primer punto es dolor preoperatorio en el sitio quirúrgico, que te da 1 punto. Presencia del dolor crónico independiente del sitio quirúrgico,
por ejemplo, pacientes con fibromialgia o que ya tengan lumbalgia y son sometidos a colicistectomías o mama, tienen mayor riesgo de desarrollar un dolor postoperatorio persistente. Una o varias comorbilidades, ya sea un trastorno del sueño, depresión, ansiedad, un burnout por parte del equipo quirúrgico. Entonces, no es lo mismo si lo opera al inicio del turno que al final del turno. Al final del turno, pacientes que se operan en una guardia, ya que los médicos están cansados, los residentes ya estuvieron todo el día de guardia, van a tener más riesgo de que ese paciente presente dolor postoperatorio persistente. Entonces, ese es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. El dolor severo y mal controlado. Si tienen un EVA arriba de 5, el valor predictivo es muy alto. Tiene una sensibilidad de un 60% y una especificidad del 83%. Vamos a ir sumando. Si tienen 0 puntos, el riesgo de que hagan un dolor postoperatorio persistente es de 12%. 1 punto 30%, 2 puntos 37%, 3 puntos 68% y más de 4, 70%. Creo que aquí en México prácticamente podemos contar que el burnout casi en todos los hospitales está. En este paciente pudimos ver también dolor preoperatorio en el sitio quirúrgico, que era de 3, pero tenía ahí el dolor. Presencia de dolor independiente del dolor no lo tenía, pero sí tenía una o varias comorbilidades, ¿no? El paciente tenía toxicomanías positivas, diabetes mellitus, insuficiencia renal. El burnout no lo podemos saber, pero si hablamos de la mayoría de los hospitales, ya sea privado o clínica institucional, es común. Y pues el dolor severo y mal controlado también está en este paciente. Entonces, podemos decir que el paciente tenía más de 4 puntos, un 70% de riesgo de desarrollar dolor postoperatorio crónico. El componente neuropático también es importante. Veíamos que en este paciente había un componente neuropático. En los pacientes que tienen dolor, debemos de valorar siempre, separar esta entidad de dolor neuropático, es importante. Existen diferentes escalas para medirlo. Las más fáciles y bastante sensibles, arriba del 80% de sensibilidad, está DN4, que son 10 puntos a valorar, y LANS, que es también una escala fácil y sobre todo para personal que ya está capacitado en dolor, es una escala muy fácil de utilizar. Entonces, hemos visto que en dolor neuropático, de todas las causas que existen, pues sí, lumbalgia es el más importante, pero no podemos dejar aparte el dolor postoperatorio persistente, que es el 7.5%. De todos los dolores postoperatorios persistentes, el 32% de los dolores persistentes por toracotomía van a tener dolor neuropático. No solamente va a ser el dolor torácico de que sienta la opresión en el tórax. En mastectomía, el 37.1 va a tener un componente neuropático. Por colicistectomía, el 7.5%. Esternotomía, el 16%. Por hernias, el 12.3%, que este paciente sí lo tenía, ¿no? Tenía hipoestesia al tacto, al pinchazo, alodinia o hiperalgesia táctil y sentía también un dolor punzante o tipo calambre, toques eléctricos, ¿no? Tenía 4 puntos, podríamos decir. Por cesárea, el 24% de los pacientes con dolor postoperatorio por cesárea van a tener un componente neuropático. Por safenectomía, un 19.2% y artroscopía, un 15.8%. Ok, entonces como nos podemos dar nosotros cuenta de esta parte, el dolor neuropático es un componente del dolor crónico postoperatorio, puede estar presente, ¿sí?, en el dolor crónico postoperatorio y pues bueno, la forma de tratarlo también es importante. Venía con nosotros la maestra Nancy Rangel, sin embargo ella tuvo una eventualidad de salud y no pudo estar con nosotros el día de hoy. Ella es psicólogo adscrito al Hospital Gea González y le agradezco por la presentación, por la realización de este algoritmo.
Que bueno, básicamente es la intervención de psicología. En el preoperatorio tienen que intervenir los psicólogos, existen diferentes variables. Estas variables se van a encontrar pues con base o con fundamento en la evaluación que se hace, en la necesidad de información sobre la cirugía. Muchas veces los pacientes entran a quirófano y no tienen idea de qué los van a operar. No sé si les ha pasado, especialmente con los pacientes que son foráneos y que tienen escolaridad baja, o bien que tienen un sistema familiar de patriarcado importante, ¿no? Se utilizan diversas escalas para ver las necesidades sobre la información en salud. Esta es una de ellas, y con base en lo que se encuentra en esos instrumentos se proporciona psicoeducación al paciente. Se identifican variables como ansiedad y depresión. Ya vimos nosotros que ansiedad y depresión favorecen la presencia de dolor y de dolor crónico postoperatorio y de insatisfacción con la cirugía. Existen instrumentos para evaluar esto, que es el HAD, que es el HATS, que es la evaluación de ansiedad y depresión intrahospitalaria, y cuando se encuentran se proporciona entrenamiento en relajación, activación conductual, imaginería guiada, en fin, biofeedback si es posible. Y la siguiente cosa que se busca en la evaluación es la catastrofización al dolor, como también ya nos comentó en algunos puntos la doctora Sámano. Hay un instrumento específico para catastrofización que es el ECAD, y con base a eso lo que hacen los psicólogos es reestructuración cognitiva. Les voy a presentar ahorita al doctor Javier Alvarado. El doctor Javier Alvarado es anestesiólogo del Hospital General de Aguascalientes, y él nos va a platicar acerca del papel de la analgesia regional en la prevención del dolor crónico postoperatorio. Y sí me da sonido, por favor. ¿Cuál es el papel de la anestesia dentro del dolor crónico postoperatorio? Para nosotros como anestesiólogos, sin duda alguna, desde que empezamos a manejar analgesia multimodal, debemos de considerar que la anestesia regional tiene grandes beneficios, no únicamente durante el periodo agudo, sino también en el periodo crónico. Si bien recordamos el concepto de analgesia multimodal, desde que fue implementado en 1993 por Kellett y Dahl, ya mencionaban los términos de anestesia regional. Esto aplicando dosis de anestésicos locales en diferentes concentraciones, y sí existía la duda de cuál era el beneficio tanto a nivel agudo como crónico. Los beneficios de la anestesia regional, pues sabemos que disminuye el estrés quirúrgico, disminuye el consumo de opioides y disminuye la utilización de anestésicos volátiles. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que no todos tenemos acceso a los recursos de utilizar métodos como es el ultrasonido, agujas adecuadas y sobre todo los conocimientos básicos sobre sonoanatomía. Es importante que nosotros hagamos una revisión y determinemos si efectivamente el dolor puede ser mejor controlado bajo técnicas de anestesia regional, sobre todo en padecimientos crónicos. Una revisión de Cochrane de este año hace referencia a que en algunos procedimientos como es toracoscopía, cirugía de mama y cirugía de abdomen, se han visto beneficios, sobre todo en cirugía de tórax, donde se ha visto que incluso hay beneficios en los primeros 3 meses hasta los 18 años. Las cirugías de tórax son cirugías que implican un dolor severo. En 40 al 60% refieren a amplias complicaciones en cuanto al dolor agudo y sobre todo el dolor crónico. Por eso es importante que determinemos si una técnica anestésica como es un bloqueo peridural o un bloqueo paravertebral o un intercostal puede disminuir este dolor a lo largo del tiempo. Existen múltiples estudios que han permitido tratar de llegar a una conclusión. Desafortunadamente no todos aplican la misma metodología, y esto es un impedimento para que se pueda hacer un algoritmo de forma universal. Otro ejemplo es las cirugías donde implican amputaciones de miembros inferiores, donde se ha visto que la administración de un bloqueo peridural puede tener repercusiones adecuadas para controlar el dolor durante los primeros 6 meses. Hay alternativas que actualmente se están utilizando para manejar el dolor en unidades de emergencias, así como también
utilización de frío con guía ecosonográfica, y son prometedoras, aunque los estudios todavía son pequeños. Este es un ejemplo de una paciente que fue sometida a una videotoracoscopía. Se hizo toma de biopsia, pleurodesis, una ventana pericárdica, y que se ve beneficiada por una colocación de un catéter a nivel del músculo erector durante 72 horas con bupivacaína al punto 125, y la cual mostró una evolución satisfactoria. El resultado, pues definitivamente tenemos que darle seguimiento a cada uno de nuestros pacientes. Desafortunadamente en nuestro país los recursos y la educación son escasos, lo cual en ocasiones puede comprometer para que se sigan llevando a cabo estas técnicas y determinar cuál es el efecto que tienen. La analgesia multimodal implica no nada más fármacos, sino también técnicas y nuevos conocimientos que debemos de aplicar en nuestra rutina. Bueno, el doctor Alvarado, él es anestesiólogo regionalista y hasta hace poco él estaba trabajando en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Cuando empezamos a platicar entonces acerca de cómo podemos prevenir la presencia de dolor crónico postoperatorio, ya nos platicó algunas cosas el doctor Alvarado, pero es importante que les presente estos estudios. Y este es un metaanálisis que hacen André, madre e hija, e identifican ellas, ¿sí?, que la analgesia epidural está recomendada para pacientes que son sometidos a toracotomía, y los bloqueos paravertebrales para mujeres que van a ser sometidas a cáncer de mama, con una reducción del dolor postoperatorio persistente de hasta 6 meses después de la cirugía. ¿Eso qué quiere decir? Que las intervenciones de tipo regionalista pueden cambiar el outcome, el desenlace en el postoperatorio crónico de estos enfermos. Posteriormente, nuevamente, estas dos doctoras identifican que la analgesia epidural puede disminuir efectivamente el dolor post-toracotomía en 1 de cada 4 pacientes. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Esta evidencia fue identificada nuevamente por otro grupo en el 2017, que es SU, y que publicaron en esta revista, Science Republic, y ellos identificaron que el dolor crónico postoperatorio, ¿sí?, en diferentes sitios quirúrgicos, ¿sí?, comparado con la analgesia tradicional, mejoraba cuando se proporcionaba analgesia regional. Entonces, las técnicas de analgesia regional son importantes. Este es un estudio interesantísimo que hace Luis Chaparro, que vive allá en Canadá, y él identifica que el NNT de pacientes tratados con ketamina para evitar que se presente dolor moderado a severo es de 10.83. ¿Se acuerdan que el neumocero para tratar tenía que ser menor de 5, no? Y entonces ese es el motivo por el cual el grupo Prospect no recomienda la utilización de ketamina para la prevención de dolor crónico postoperatorio. En este otro estudio muy interesante que hace Clarkey, se identifican los gabapentinoides para diferentes tipos de cirugía, y cuando se ven todas las cirugías, no tienen uso. Por eso hay que ver cirugías en forma individual para ver el uso que pudieran llegar a tener. Este estudio que hace nuevamente Chaparro identifica que la gabapentina, ninguno de los 3 estudios muestra mejoría, pero porque son cirugías diferentes, y pregabalina muestra un beneficio parcial, pero porque solo hay un estudio y no se puede hacer una metaanálisis con un solo estudio. Y pues, como dirían en mi pueblo, ya con esta me despido. La primera cosa que te quiero preguntar, ¿sí?, es, después de que has visto a todo este grupo de médicos que te han platicado acerca del dolor postoperatorio, ¿crees que aprendiste algo nuevo? Pues si aprendiste algo nuevo, mándenos un correo al Colegio Mexicano de Sociología con una estrellita, y acuérdense de pedirles el libro que les estoy regalando. ¿Ok? El libro se llama Manual
de los cursos de apoyo avanzado en dolor agudo, AADA y ADAP. Ahí se van a encontrar todos los algoritmos y toda la evidencia que les estamos presentando ahorita. Y son cosas que hemos trabajado, venimos trabajando desde el 2010 y que, pues imagínate ya toda la experiencia que tenemos con esto. Le agradezco infinitamente a la mesa directiva del Colegio Mexicano de Anestesiología el habernos invitado a participar en esta sesión mensual. Le agradezco muchísimo en especial a la doctora Gloria Álvarez Bobadilla por su apoyo, siempre nos ha apoyado a nuestro equipo. Quiero también agradecer a todos los profesores que estuvieron en la realización de este material, que ya vieron los 20, entonces no voy a mencionar los 20, pero sí agradecer en forma muy especial al doctor, a la doctora Marcela Sámano, al doctor Orlando Carrillo, al doctor Héctor Miguel Esquer, al doctor Emanuel Poncius Canga, a la doctora María López Collada Estrada y al doctor Javier Alvarado, y principalmente agradecerles a ustedes su paciencia y a todos los amigos que estuvieron allá viéndonos en las redes sociales. Muchas gracias, porque sin los alumnos no habría profes. Y yo no soy profe, solo soy un anestesiólogo que vino a contarles un poquito de su experiencia. Así que gracias, equipo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Para las personas, se saturó la página por internet. Para las personas que lo vieron por Facebook, por la página de la Federación, se les va a dar, quienes estuvieron desde el inicio y dejaron su correo, se les va a enviar su constancia por correo. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Recuerden el curso de bioética del jueves y viernes del colegio, tiene 10 puntos para recertificación, y el diplomado de tanatología, acuérdense que también tiene puntos para certificación y empieza también el jueves, y los esperamos el 5 de noviembre para la próxima sesión, y gracias a los profesores.